Hola, ¿qué tal? En mi séptimo día de la vuelta a España, transcurro por 3 comunidades autónomas. Salgo de Andalucía, exactamente desde Almería, sigo por la Nacional 340, llego hasta la comunidad autónoma de Murcia y luego me desvío para ir hacia Castilla-La Mancha, que sería la tercera comunidad autónoma, atravesando varias sierras que, como sabes, es una cadena montañosa que forma parte de una cordillera más grande. El paisaje me encantó y sé que te va a gustar, porque recordándolo se me pone la piel de gallina. Y luego, pues, aparte del paisaje, pues tuve una pequeña aventura recordatorio, que es el hecho de que me quedé casi sin gasolina. Bueno, me hubiese quedado, tuve que negociar 1 litro de gasolina habiendo más. Y la verdad que fue divertida la situación, pero yo, entre comillas, estaba tranquilo porque decía, pues me quedo a dormir ahí y ¿qué voy a hacer? A ver cómo hago mañana para conseguir gasolina. Pero bueno, no me enrollo más, sin más, al lío. Y hoy, 13 de septiembre, cambio de paisajes radicalmente para recorrer 273 kilómetros. Buenos días, hoy sábado 13 de septiembre en Almería. Vamos a continuar la ruta. Ya tengo todo montado otra vez. Todo está duro, está un poco flojo el sisibar. Lo apreté con ayuda de un amigo aquí, Dustin, los tornillos, porque ya lo tenía todo montado, menos la mochila trasera, pero ya está. Lo tenemos montado, queda fichar esta alforja de aquí y continuamos. Dustin, gracias por tu conversación nocturna y por tu ayuda. Sigo por la Nacional 340. Aquí hay un cambio de paisajes de ayer a hoy. Los paisajes como podrás ver, serán más áridos con llanuras. Y gradualmente las llanuras van cambiando a más montañas. Lo puedes ver aquí, hacia el fondo, en el lado izquierdo. A medida voy circulando con la motocicleta, todo va cambiando. Sigo por la Nacional 340, pero si te fijas, a mi izquierda está la autovía. La verdad es que conducir por aquí es un placer. Yo creo que incluso en coche, en autocaravana, en cualquier vehículo, esto es auténtico. El paisaje, como puedes comprobar, va cambiando. Aparecen colinas y como sierras bajas que marcan un poco la transición hacia la cordillera de la sierra. Sigo por la Nacional 340, pero ya en breves me desvío para tomar una carretera comarcal que es la A332. Sigo en la comunidad autónoma de Almería por los pueblos de Antas, El Real, pero como ya dije, ya me voy a desviar de aquí para entrar en la comunidad autónoma de Murcia. Qué guay es para mí cuando te está dando el sol y pasas por estas bóvedas de árboles. Decir que ahora está en cámara rápida, es evidente, pero bueno, sigo por la Nacional. Y ya en Murcia, en el municipio Lorca, me desvío para seguir hacia el norte. Decir que Lorca es el segundo municipio más extenso de España y que limita con Andalucía, con la provincia de Almería. Aquí el paisaje se vuelve montañoso y árido al principio, aunque luego va a haber una transición gradual hacia paisajes más verdes. Yo no sabía hasta dónde iba a llegar cuando iba en la motocicleta. Al final llego hasta Le Tour y en Le Tour pues es un poco más verde el paisaje. Pero bueno, yo llegué hasta Le Tour por las circunstancias. Nunca pensé, hasta que llego al lugar, no paro ahí. Y es un momento en el que veo que la motocicleta me pide la reserva y yo digo, bueno, voy a aguantar hasta la siguiente gasolinera
Pero, y es en esta gasolinera a la que voy a llegar ahora, en la que digo, va, voy a aguantar un poquito más, que seguro que en la próxima ya le he hecho. El problema fue que en la siguiente gasolinera, que estaba a unos 20 y pico kilómetros, estaba abandonada. Ya la inquietud me estaba dando al ver que no tenía mucha gasolina, a ver dónde sacaba yo gasolina. Pero bueno, el paisaje me hacía ver que todo era bonito y que tampoco había por qué preocuparse. La tienda de campaña siempre va conmigo. Estas plantaciones de árboles son almendros. Aquí ya empecé a preocuparme porque la moto empezó a pulsearme, como que se quedaba sin gasolina. Busqué casas alrededor, llegué a un lugar donde solo había 3. Pregunté, me salió un hombre un poco con miedo. ¿Quién eres? Yo le dije, soy el errante, soy un errante y tal, y me estoy quedando sin gasolina. Había un poco de desconfianza y al final pues él me preguntó si quería gasolina con aceite o sin aceite. Le dije que sin aceite, tenía 2,5 litros. Tuvimos que estar marcando. Él me decía, no, para de echar gasolina. Tenía que parar porque le había hecho unas marcas a la garrafa de gasolina en la que solo podía echarle 1 litro. Y le dije, pues con 1 litro no me da, pero digo, no te preocupes, echas la moto cuestas abajo que vas a tener muchas. Digo, pero usted no ve el peso. Bueno, al final se me bajó el azúcar allí, solo pude negociar 1 litro, a pesar de que yo le dije que le daba, se hacía falta 10 euros por los 2,5 litros, me dijo que no, y bueno, me marché con el litro y llegué hasta otro pueblo. No hice la locura de poner la moto en punto muerto porque había unas cuestas muy impresionantes y podíanse calentar los frenos y podía tener un percance. Al final llegué a otro pueblo, se me acabó la batería del móvil en el pueblo de Socobos, que conseguí cargar el móvil y echarle combustible a la motocicleta. Aquí podéis ver, a mi izquierda está la gasolinera. Llegó pulseando, pero lo conseguí. Pregunté dónde podría acampar o dormir. Ahí estáis, Le Tour está a 11 kilómetros, en el cartel que figuró hace un momento a la derecha. Llegué hasta un parking de autocaravanas en el que había árboles, duchas y bar ahí al lado. Y hasta allí llegué. Acampé, me valió 10 euros dormir allí y estoy en Castilla-La Mancha. Mañana seguiré hasta Alcalá del Júcar, que es un pueblo declarado conjunto histórico, atravesando un sistema montañoso verde y frondoso. Y luego pues ese día pues dormiré en un soportal muy cerca de un centro de salud. Ah, y me olvidaba, aquí tienes a José, que fue quien me abrió sus puertas para cargar el móvil. Sin más, esperando que haya agradado, saludos de la Anduriña y de la Randa. Hasta la próxima.